Rusia y Ucrania retoman este martes las negociaciones de paz en Turquía. La neutralidad de Ucrania y el futuro estatus del Donbass serían dos de los temas centrales del diálogo que se llevará a cabo en Estambul. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle en español. Mi nombre es Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con los titulares de esta jornada. Mientras Rusia y Ucrania se preparan para retomar el diálogo, la estratégica ciudad de Mariupol vive una situación catastrófica según las autoridades locales. Entre tanto, el gobierno ucraniano anunció que la localidad de Irpin, en las afueras de Kiev, ha sido liberada de las fuerzas rusas. El G7 considera inaceptable pagar por el gas ruso en rublos. Esto expresó el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, en respuesta a las declaraciones de Vladimir Putin, quien afirmó la semana pasada que no aceptaría pagos en dólares o en euros. La localidad de Mariupol está al borde de una catástrofe humanitaria y debe ser evacuada por completo lo antes posible. Esto ha expresado el alcalde de esa ciudad del sur del país, Vadim Boychenko. En las últimas semanas, Mariupol ha soportado bombardeos implacables de las fuerzas rusas. Boychenko asegura que casi 5.000 personas han muerto y unos 160.000 civiles permanecen en la ciudad sin electricidad. Además, existe una creciente preocupación de que la ciudad pronto pueda caer bajo control ruso. Entre tanto, la localidad de Irpin, en las afueras de Kiev, fue liberada de las fuerzas rusas, según informaron las autoridades ucranianas. Mientras en Kharkov, algunos ucranianos intentan olvidar por unos minutos la guerra. Por unos instantes, una improvisada orquesta de cámara proporciona un momento de paz en esta estación de metro de Kharkov, convertida en refugio antibombas. La música es un rayo de luz que ayuda a nuestras almas a sobrevivir. Ilumina nuestras vidas y mitiga el pánico, la oscuridad, el pesimismo y la amargura de esta guerra. Todos necesitamos más apoyo que nunca. Si los músicos podemos ofrecer consuelo a la gente tocando nuestros instrumentos, haciendo lo que mejor sabemos hacer, entonces lo haremos sea donde sea. A medida que pasan los días, aumenta el número de muertos en toda Ucrania. Este reloj pertenecía a una de esas víctimas. Su hijo Víctor fue testigo de su muerte. Los soldados rusos comenzaron a disparar. Miré a mi padre, que estaba dentro del auto. Se estaba ahogando con su propia sangre. Vi que había 4 impactos en el parabrisas. Pero siempre queda algo de esperanza de que regrese la paz. Desde Kiev, el presidente ucraniano ofrecía a Moscú un compromiso respecto al Donbass, mientras los negociadores de ambos bandos reanudan el diálogo en Turquía este martes. Entiendo que es imposible conseguir que Rusia renuncie a todos los territorios. Eso conduciría a la Tercera Guerra Mundial. Lo entiendo completamente. Soy consciente de ello. Por eso digo que esto es un compromiso. Resolvamos la compleja cuestión del Donbass. Sin embargo, desde Moscú no parecen llegar los mismos aires de compromiso. Tenemos que asegurarnos de que Ucrania deje de acercarse tanto a Occidente, a la OTAN, que dejen de ser una amenaza militar para la Federación Rusa, una amenaza física para Rusia. Mientras tanto, la muerte y la destrucción continúan en Ucrania, como en Leópolis, donde se celebra el funeral de otro soldado muerto. Y previo al diálogo entre rusos y ucranianos en Turquía este martes, el presidente Volodymyr Zelensky habló sobre la posibilidad de una solución diplomática del conflicto. El mandatario dijo que sus asesores estudian la demanda rusa de neutralidad.
Garantías de seguridad, el estatus neutral y no nuclear. Estamos preparados para ello. Este es el punto más importante. Y este ha sido el punto más importante para la Federación Rusa. Es el motivo de por qué comenzaron la guerra. Valoramos estas palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el periodista Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora en Moldavia. Ricardo, buenas noches. Escuchamos al presidente de Ucrania decir que está preparado para esa neutralidad exigida por Rusia. ¿Realmente será esto suficiente para Moscú? Hola, saludos. Bueno, pues Zelensky ya dijo algo muy similar la semana pasada y no vimos ningún avance, pero es verdad que de conseguir esta neutralidad, también el estatus de país no nuclear, pues sería ya de facto una victoria para Rusia, que se aseguraría tener a la Alianza Atlántica más lejos de su frontera. Lo que está por ver es después de esta campaña militar que está dejando muchas bajas, evidentemente en Ucrania, pero también en Rusia, veremos si será suficiente para el gobierno ruso y dará marcha atrás en lo militar. Imaginar que ahora mismo Rusia permitirá a Ucrania ser neutral y a cambio retirar sus tropas de ciudades como Gerson o como las inmediaciones de Kiev o de Kharkov, se me hace muy complicado, pero quizás en las negociaciones de esta noche podamos ver algún avance en este aspecto. Y ya está con nosotros Belén Palancar, por eso vamos ahora con la información económica, pero seguimos hablando de esta guerra en Ucrania, Belén. Así es, Carol, pues vamos con las noticias económicas del día. En el contexto de las sanciones por su invasión de Ucrania, Rusia se plantea aceptar bitcoins como pago de sus exportaciones de petróleo y gas. En una rueda de prensa, Pavel Zavalny, presidente del Comité de Energía de la Duma de Rusia, desveló que Moscú está valorando que los países amigos disfruten de mayor flexibilidad a la hora de pagar. Podrían hacerlo en su propia moneda, como las liras turcas o el yuan, o con un intercambio de bitcoins, mientras que Moscú ya ha dicho que aquellos países percibidos como hostiles pagarán sus importaciones en rublos. Otros países como China o Turquía, que no han participado en las acciones impuestas por Occidente, podrían pagar con esta criptomoneda. Vamos a profundizar en este tema con el director de Ecosistema Fintech, Ignacio Carballo, experto en criptodivisas. Señor Carballo, muchas gracias por estar con DW. En primer lugar, Rusia está sintiendo rápidamente el impacto de las sanciones. El Bitcoin se considera un activo de alto crecimiento, pero ¿considera usted viable su uso en estos momentos para las exportaciones rusas de energía? Muchas gracias por la invitación y es una maravillosa pregunta. Lo cierto es que para exportaciones de energía, y me atrevería a decir también cualquier tipo de exportación de alto nivel o mayorista, es muy difícil pensar que el Bitcoin pueda ser utilizado por temas de principalmente transparencia y también de registros tributarios con las contrapartes en donde se exporte justamente, en este caso, energía o cualquier otro tipo de bien o servicio. Y señor Carballo, uno de los principales socios comerciales de Rusia es China, pero el uso de criptomonedas está prohibido en este país asiático. ¿No limita esto claramente el pago con bitcoins? De nuevo, absolutamente lo limita, y no solamente lo limita en términos de pagos para las exportaciones de energía, sino también en todo lo que es la participación de redes descentralizadas. Hoy lo que pasa por fuera de exchange intermediarios que pueden efectivamente ejercer fuerza de censura son las transferencias P2P minoristas. No existen un cúmulo fuerte de transferencias mayoristas y es un poco impensado, al menos en lo inmediato, que esto cale a nivel nacional en dos economías de la magnitud de Rusia y de China. Y por último, las criptomonedas están en el punto de mira del G7 por su posible uso para sortear las sanciones impuestas a Rusia, pero al mismo tiempo se han convertido en un filón empleado por Ucrania para financiar su economía de guerra. ¿No es así? Absolutamente. Bueno, un poco retomando la respuesta anterior, hay que diferenciar dos cosas. Uno es las transferencias P2P entre cuentas, entre address, si se quiere, individuales, y otra es dentro del marco de una estructura económica. Lo que se está tratando de evitar es que las sanciones justamente puedan limitar el desenvolvimiento económico de Rusia, no así en Ucrania o en Rusia o en cualquier otra economía lo que es recepción de dinero. Eso sí es una puerta que está completamente abierta, y en ese sentido Bitcoin, como el resto de las otras criptomonedas, son agnósticas, no tienen ningún tipo de bajada de línea respecto a este conflicto. Señor Carballo, muchas gracias por estar nuevamente con DW.
A ustedes, hasta luego. Otro asunto. Los países del G7 insistieron este lunes en que exigir pagar el gas ruso en rublos no es aceptable y demuestra que el presidente Vladimir Putin está entre la espada y la pared, según dijo el ministro de Economía alemán Robert Habeck. La semana pasada, el líder ruso anunció que ya no iba a aceptar el pago en dólares o en euros para la entrega de gas ruso a la Unión Europea y dio una semana a las autoridades rusas para elaborar un nuevo sistema de pago. Según el presidente, la medida es una reacción a la decisión de los países occidentales de congelar activos rusos para sancionar a Moscú tras la invasión de Ucrania. Pese al inicio del conflicto, la Unión Europea sigue comprando gas ruso y rechaza un embargo, como sí ha decretado Estados Unidos. Se desconoce por el momento si Rusia hará efectivo su plan o si solo se trata de una amenaza, pero queremos ampliar este tema con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, Rusia insiste en su plan de cambiar los contratos de gas a rublos, lo que para Alemania y el resto de economías del G7, como decíamos, sería romper los acuerdos. ¿Se pararían entonces el comercio de gas? ¿Nos acercamos a este escenario? Hola, ¿qué tal, Belén? Pues efectivamente cada vez nos acercamos más a ese escenario, aunque la incertidumbre es total, como tú adelantabas, y de hecho estamos viendo cómo se está presionando al alza los precios energéticos. Esa se cree que podría ser ya de entrada una de las motivaciones de Putin para hacer este tipo de anuncios que están, como les digo, presionando tanto los precios del crudo como los precios del gas, como veíamos la semana pasada. De momento podemos decir que los países europeos cada vez se preparan más para un escenario en el que haya un corte total de las importaciones de gas, un escenario que hace prácticamente un mes aproximadamente era imposible de imaginar. Ni en los peores momentos de la Guerra Fría se ha cortado las exportaciones o importaciones del gas ruso, pero uno de los países que ya se está preparando es, por ejemplo, Alemania. El ministro de Economía comentaba que Alemania ya está preparada para todos los escenarios. Eso sí, como pueden imaginar, cortar las importaciones de gas para Alemania sería mucho más doloroso que hacerlo para las del crudo. De hecho, el viernes sabíamos que Alemania ya está reduciendo su dependencia del crudo del 35% que representaba el crudo ruso en importaciones al 25% aproximadamente. Belén. Rusia, José, piensa ya en cómo compensar la pérdida de los clientes europeos. El portavoz del Kremlin apuntaba hoy mismo a las nuevas oportunidades en Asia. ¿Se refería a los envíos de crudo a China e India? Pues Belén, él comentaba que se refería al sudeste asiático, el este de Asia, donde hay muchos países que son con un nivel económico más bajo, pueden ser más dependientes de los niveles y los precios energéticos, y puede ser para Rusia más fácil vender allí su crudo. Claro, teniendo en cuenta que de ninguna forma pueden compensar la pérdida que se cree de 2 a 3 millones que exportan a Europa. Como tú dices, también está el caso de China. Según la agencia de noticias Bloomberg, están aumentando las compras del crudo ruso en descuento, por ejemplo, como es el caso del crudo de los Urales, y también el caso de India. Desde que finales aproximadamente de febrero, cuando ya el conflicto había estallado, India habría importado unos 16 millones de barriles nuevos desde Rusia. Muchas gracias, José David Navarro, desde la Bolsa Alemana. Hasta aquí la economía, pero vamos con esas polémicas declaraciones del jefe de la Casa Blanca, Carol. Sí, Belén, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este lunes que no se retracta de su polémica declaración del sábado en Varsovia, cuando dijo que Vladimir Putin debía ser apartado del poder. Según Biden, la observación reflejaba su indignación moral, no un cambio de política hacia el Kremlin. Sin embargo, sus palabras fueron consideradas un error de tono por diversos actores, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, por su parte, dijo que a Washington no le corresponde decidir quién gobierna en Rusia. Tal como lo hizo el sábado, poco después de sus declaraciones, Biden intentó nuevamente este lunes matizar su comentario. Quiero aclarar que ni entonces ni ahora estoy articulando un giro político. Expresé mi indignación moral y no pienso disculparme por ello. No es más que manifestar un hecho, que este tipo de comportamiento es totalmente inaceptable. Y en otras noticias del día, ¿cuál fue la situación global de los derechos humanos en 2021? El último informe anual de Amnistía Internacional advierte sobre 3 tendencias claves en el mundo.
La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la gran desigualdad entre los países ricos y pobres. La Unión Europea terminó el año con una tasa de vacunación de más del 70%, mientras que en África menos del 8% de la población estaba vacunada. Otra tendencia que viene creciendo en muchos gobiernos es la censura y represión de protestas, muchas veces utilizando la pandemia como excusa para prohibirlas. Finalmente, 2021 fue testigo de grandes movimientos migratorios y olas de refugiados, principalmente en Afganistán, Etiopía y Venezuela. Valoramos este reporte con Erika Guevara. Ella es la directora de Amnistía Internacional para las Américas y nos atiende a esta hora desde México. Señora Guevara, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el balance para América Latina en este reporte que ha sido presentado este lunes? Bueno, Carol, el informe de Amnistía Internacional 2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo detalla cómo 2 años después del inicio de la pandemia, las Américas sigue siendo la región más desigual y la región más afectada por COVID-19, precisamente por el acceso limitado y desigual de la atención sanitaria, por los sistemas de salud fracturados y por medidas y políticas de protección social que han sido insuficientes. Pero ante este contexto, lo que el informe nos muestra son gobernantes indolentes ante esta situación, que han respondido con represión, que han respondido muchas veces con el uso de las fuerzas públicas para acallar las voces de las personas que demandan cambios sistemáticos a cómo se ejercen derechos en todo el continente y que lamentablemente no han recibido una respuesta adecuada por parte de los estados. Y en este contexto, ¿cuáles son entonces los mayores desafíos para la región, señora Guevara? Bueno, Caro, nos enfrentamos a múltiples desafíos, a múltiples crisis en materia de derechos humanos, pero yo te los resumiría en 3 grandes desafíos. Por un lado, es la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, que los estados abran diálogo con la ciudadanía para atender las demandas que vemos en las calles, en vez de represión, que haya protección a esos derechos y a esas enormes desigualdades que hoy afectan a comunidades históricamente marginalizadas. El segundo gran desafío es atender la gravísima crisis de violencia que hoy día también se ve reflejada en la violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. En el año 2021, 258 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, representando el 70% del total de los casos globales, y en lo que va de este año, por lo menos 30 personas defensoras han sido asesinadas y 14 periodistas han sido asesinados en todo el continente, como un emblema de esta violencia que está afectando a la mayor parte de los países. Y por último, pues atender el gran desafío que implica la crisis global en materia de derechos de personas migrantes y refugiadas, siendo nuestro continente uno de los continentes que lamentablemente acoge a una de las mayores crisis, que es la de personas venezolanas, pero que además tiene que responder a múltiples legados de crisis, como es la crisis de personas centroamericanas, haitianas, entre otras que están buscando protección internacional. Señora Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas, muchas gracias por analizar para nosotros este reporte. Gracias a ustedes, Carmen. Vamos ahora a Perú porque ese país afronta una nueva tormenta política. El presidente Pedro Castillo se enfrenta por segunda vez a una posible destitución tras apenas 8 meses de mandato. El Congreso de ese país vota este lunes una moción de vacancia contra Castillo por supuesta incapacidad moral. En una breve intervención, Castillo aseguró que las acusaciones en su contra carecen de fundamento, pues se basan en reportes de un sector de la prensa. Sin embargo, añadió que respetará el resultado. Este mecanismo de moción de vacancia ya sacó del poder a 2 presidentes en los últimos 4 años, subrayando la inestabilidad política del país. La oposición cuenta con la mayoría en el Congreso y en caso de que se logre un mínimo de 87 de 130 votos, el mandatario estaría obligado a dejar el cargo. Siguiendo muy de cerca esta sesión en el Congreso peruano se encuentra nuestra compañera Rosemary Cueva, a quien saludamos a esta hora en Lima. Rosemary, buenas tardes. Ya comenzó esta moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo avanza la plenaria?
Buenas tardes, Carol. Empezó aproximadamente hace 2 horas. Se presentaron algunos incidentes generados por la oposición tras el discurso del presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo salió de aquí de Palacio de Gobierno rumbo al Congreso, habló por alrededor de 15 minutos. Señaló que las acusaciones en su contra en realidad no tienen pruebas sólidas, que la Fiscalía solo ha empezado una investigación preliminar, más no una acusación fiscal, y que la vacancia lo persigue desde que él ingresó al poder. Después de estas palabras, su abogado expuso la defensa durante aproximadamente 45 minutos. Él ya terminó de hablar y ahora hay una pausa antes de que los parlamentarios presentes, hay 120-130 parlamentarios, puedan debatir esta moción durante alrededor de 4 horas para después pasar a la etapa de la votación. Rosemary, ¿qué posibilidades hay de que esta moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo prospere? ¿Logrará el mandatario mantenerse en el poder? Aparentemente la oposición no contaría con los votos necesarios para destituir a Pedro Castillo en este segundo intento de moción de vacancia. El problema básicamente es porque existen disidencias y un gran número de indecisos dentro de los partidos de oposición. Durante las próximas horas, durante el debate, va a tocar a estos grupos opositores convencer a quienes aún no están seguros de su votación para que la vacancia prospere. Este debate, este proceso se da en medio de algunas manifestaciones, pequeños grupos que están a favor y en contra de la oposición. Quienes están a favor quieren que Castillo salga porque consideran que no tiene experiencia para gobernar y que tiene denuncias por corrupción, por supuesta corrupción, y quienes están en contra de la vacancia acusan al Congreso de golpista. Rosemary Cueva en Lima, Perú, gracias por estas informaciones y por contarnos detalles a propósito de esta moción de vacancia contra Pedro Castillo. Y en Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou ha logrado la victoria en un controvertido referéndum. Con poco más de 50.000 votos de diferencia, los uruguayos votaron por no derogar 135 artículos de los 476 que constituyen la llamada Ley de Urgente Consideración o LUC, enviada por el presidente en el inicio de su gobierno. Una ley que abarca desde las condiciones para ajustar el precio de los combustibles hasta la educación. Aunque el oficialismo vio apoyada su iniciativa, quedó claro que hay una fuerte oposición a la misma. Una ajustada victoria para el oficialismo en el referéndum sobre la llamada LUC, la Ley de Urgente Consideración enviada por Luis Lacalle Pou, el presidente uruguayo, en el inicio de su gobierno. Un abanico de medidas que abarca 476 artículos, 135 de ellos en disputa, controvertidos para los detractores de la ley. Nosotros estamos en contra de estos artículos y en contra de la forma en que se presentó. Se presentaron en urgente consideración durante una pandemia y en 90 días se tuvieron que revisar más de 400 artículos que tocan todos los temas importantes del país. Seguridad, educación, vivienda, y nosotros creemos que tiene que haber un tiempo para discutir entre el Senado y los diputados para ver si realmente son buenos artículos. Para el Ejecutivo uruguayo, la ley está pensada para el bien común y muchos y muchas la secundan. Soy participante del no. Me parece que están haciendo bastante bien todo lo que ha sido la parte de política social, política económica, sobre todo ahora desde que estamos con todo lo de la pandemia. Como profe me parece que tenemos que mejorar mucho la educación pública, así que creo que es un buen camino. Para muchos críticos, la nueva norma vulnera derechos importantes de la población y fomenta los abusos policiales. Son artículos que le dan más. Porque está la policía, cada vez se abusa de eso. Ya lo hemos visto en estos meses, lo hemos visto reiteradas veces. Normas parcialmente polémicas, pero ahora aprobadas por la mayoría. La división de los uruguayos es obvia y queda claro que el gobierno tiene que tener en cuenta la voz opositora a la hora de implementar las nuevas medidas. Iniciamos este referéndum celebrado en Uruguay con el señor Sebastián Grunberger. Él es representante del programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina y representante de la oficina de Uruguay de la Fundación Konrad Adenauer. Señor Grunberger, muchas gracias por acompañarnos. Díganos, por favor, ¿qué representa esta victoria para el gobierno de Luis Lacalle Pou? Muy buenas noches. Para el gobierno es una victoria muy importante porque el gobierno ha logrado sacar adelante su
paquete de reformas más importantes en lo que va el tiempo hasta ahora. Esos son son reformas cuidadosas hacia una mayor flexibilización, hacia una mayor eficiencia del Estado, hacia mayor seguridad, que creo que en general van en una línea reformista, no rupturista, y es muy importante también para consolidar a la coalición del gobierno, que es muy diferente, que es muy divergente, pero que se han unido detrás de esa agenda, y por lo cual es una victoria política importante para el gobierno. Mencionábamos que la diferencia de votos fue muy baja. ¿Cómo se puede interpretar la fuerte oposición que tuvo este referéndum? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? De alguna forma funcionó esto más que una reforma sobre los artículos, sobre un referéndum sobre los artículos, como una especie de elección midterm, porque la verdad eran muy complejos para que mucha gente entendiera exactamente de qué se trata, y muchos votaron, y eso todos los observadores coinciden, en su simpatía o antipatía hacia el gobierno. Y si uno compara este resultado electoral con el resultado electoral de la segunda vuelta del 2019, uno ve un resultado casi exactamente igual, por lo cual todo indica que el gobierno ha mantenido su apoyo, pero que sí, también la oposición ha mantenido su fuerza, cosa que deja un espacio abierto donde todavía no se puede ahora sacar conclusiones para lo que va a ser el proceso electoral del 2024, pero por mucho que la oposición tiene obviamente un importante impacto en esto, sí en general es un apoyo a la agenda del gobierno, que la verdad le faltan mucho más reformas por hacer, pero donde también el votante le ha dicho al gobierno que debe consultar esas reformas y debe tener un diálogo sobre esas reformas con una oposición que sigue siendo muy fuerte. Señor Sebastián Grunberger, representante del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle.